Gabriel Vera de este lado. Materia, masa y energía. ¿Qué son en realidad? Materia. Creo que todos hemos escuchado al menos dos frases relacionadas con la materia. Uno es el postulado de Lavoisier Lomonosov, enunciado en 1748, que dice así: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y otro dice que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo este marcador, su servidor Gabriel Vera, o los celulares o computadoras a partir de los cuales me estén viendo en este momento. Ok, eso no soluciona el problema de la materia, pero ¿qué es la masa? Normalmente la masa, o más bien la masa, está asociada a la materia, porque la energía como tal no tiene masa. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que le da masa a la materia? Nosotros estamos acostumbrados a subirnos a una báscula y medir nuestra masa en kilogramos, mal llamada peso. Si bien lo que nosotros estamos mesurando es el peso, es decir, el producto de nuestra masa por la aceleración del campo gravitatorio donde nos encontremos, es decir, en este caso la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra, eso se traduce en una fuerza en newtons, despejando de la ecuación fuerza igual a masa por aceleración, podemos conocer la masa en kilogramos o cualquier unidad de masa que deseemos. Pero seguimos sin responder la pregunta: ¿qué es lo que le da masa a la materia y en qué se diferencia con la energía? Para esto necesitamos entender dos cosas interesantes, y es que existen en el universo solo dos tipos de partículas, los bosones y los fermiones, y se diferencian los unos de los otros por el tipo de estadística que correctamente describe su comportamiento. La estadística de Fermi y Dirac, nombrada así por Enrico Fermi y Paul Dirac, y los bosones, que siguen la estadística de Bose-Einstein, nombrados así por Siddhartha Bose y Albert Einstein. ¿Okay? Los fermiones solo se componen a la materia, es decir, tienen varias propiedades bien interesantes de acuerdo a la estadística que los describe correctamente. Solo se los voy a resumir. Tienen un spin semientero, pero lo más importante, además del spin, es que cumplen con el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli establece que dentro de un sistema cuántico, dos partículas, dos fermiones, no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Es decir, no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Eso es la materia. Son cosas que no tengan la capacidad de ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Por otro lado, los bosones tienen espines enteros y no cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Es decir, pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Eso se traduce en algo sumamente importante, y es que pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Existen solo cuatro bosones distintos. Existen tal vez más bosones, ¿ok? Pero los bosones de los que les voy a hablar en este momento solo son el fotón, el gluón y los bosones W y Z, que son los responsables de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, llamémoslos así, ¿ok? El fotón es el que compone la luz, ¿ok? Y en este momento hay millones de fotones atravesando nuestros cuerpos provenientes del Sol, pero como formalmente para la mecánica cuántica los fotones no tienen masa, y no ocupan, pueden ocupar más de un fotón, puede ocupar el mismo lugar que otro fotón, pues nos pueden atravesar prácticamente de manera libre. Por otro lado están los fermiones. Los fermiones, hay tres tipos de fermiones, o tres tipos de materia, 1, 2 y 3, y se dividen en dos familias, los quarks y los leptones. Tenemos 6 tipos de quarks: up, charm, top, down, strange y bottom, y los leptones, entre los cuales se encuentra nuestro famoso electrón, los muones, los tabones, los electrones neutrino, los muones neutrino y los tabones neutrino, ¿ok? Que solo se componen de alguna manera a la materia, ¿ok? Y la asociación de estas partículas, mediada por los bosones, porque al final del día los bosones son los que medían la interacción entre la materia, genera otras partículas que no son elementales. Es decir, las partículas elementales, como estas, son aquellas que no se pueden descomponer en partículas más pequeñas, ¿ok? Pero por otro lado yo tengo partículas no elementales como los protones y los neutrones, que están compuestos por 3 quarks. En el caso de los protones son 2 quarks up y un down, y en el caso de los neutrones son 2 quarks down y un up. Es decir, la única diferencia entre un protón y un neutrón es un quark, la naturaleza de uno de sus quarks. ¿Okay? No voy a ahondar más en eso, ¿okay? Pero eso sigue sin responder nuestra pregunta: ¿qué es lo que le da masa a la materia y cómo se relaciona esto con la energía? Bueno, hay implicaciones bien importantes, porque nosotros podemos transformar la materia totalmente en energía, en un proceso conocido como aniquilación.
Todas las partículas les corresponde técnicamente su antipartícula. Para el caso de los electrones tenemos a los positrones, que son una partícula que tiene la misma masa y la misma carga en valor absoluto. El signo es opuesto. Cuando nosotros juntamos un electrón con un positrón, ocurre un fenómeno conocido como aniquilación, en la cual la suma de sus masas se transforma única y exclusivamente en energía, de acuerdo a la famosísima ecuación de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. Es decir, dos partículas elementales que conforman a la materia se transformaron efectivamente en energía, no quedó absolutamente nada. ¿Qué le pasó a sus masas? Es una pregunta interesante y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible que la energía la transformemos en materia? Pues la respuesta es sí. ¿Cómo? Los quiero dejar pensando tantito. Ahora, en el caso de los protones y los neutrones, en la búsqueda por entender qué es lo que le da masa al objeto, nosotros empezamos a destruir las partículas para ver qué es lo que las compone. Y así como nosotros descubrimos que los neutrones se componen por 3 quarks y los protones por 3 quarks, podemos seguir desmenuzando cositas. Y de hecho es como se propone la existencia del bosón de Higgs, para de alguna manera explicar qué es lo que le da masa a la materia. Porque hasta el día de hoy se desconoce. Sean felices.